Puede tomar asiento, amado hermano. En esta base bíblica que hemos tomado, el salmista nos habla de una historia trágica. Nos habla de una historia en la cual el pueblo de Dios, el cual fue conducido de la tierra de Egipto, Dios nos libertó a ellos de la esclavitud. Nos libertó de un imperio el cual los tenía oprimido a ellos. Ellos estaban considerados menos que el ganado de ese pueblo. Ellos los maltrataban, los ultrajaban y los tenían por menos. Pero Dios, acordándose de la promesa que le hizo a Abraham, se acordó un día que Él les había prometido llevarlos a una tierra prometida. 430 años el pueblo estuvo esclavizado, pero un día Dios se levantó y los guió hacia una tierra, los sacó de ese Egipto y los condujo hacia la tierra prometida. En este momento de peregrinaje vemos cómo Dios demuestra su poder infinito, demuestra su poder soberano sobre toda la creación, en una manera muy impactante, derramando 10 plagas de juicio sobre el pueblo de Egipto, pero en todo eso Él demuestra su amor para con su pueblo, sacándolo de aquel lugar y preservando sus vidas. Pero llega un momento en el cual el pueblo se enfrenta a un mar que no podían cruzar, pero Dios también ahí, su mano providencial, Él abre camino para que su pueblo pueda caminar. Y el pueblo, siendo testigo ocular de todas estas cosas, nosotros solo las leemos, pero este pueblo tenía la bendición de poder haberlas visto, la mano de Dios obrando a favor de su pueblo. Pero amados hermanos, la tristeza con todo esto es que el salmista nos dice en el Salmo 78 que era una generación contumaz y rebelde, una generación que no dispuso su corazón para con Dios, sino que a pesar de ver sus maravillas en el desierto, a pesar de ver los prodigios en la tierra de Egipto, este pueblo decidió ir por otro lado y divagaban en su mente. El tema general de esta convención es los peligros en la juventud, y el subtema de hoy es divagan en su mente. Y ahora bien, amados hermanos, la palabra divagar significa desubicarse, estar perdido, vagar, no estar en la dirección adecuada. Y la mente de este pueblo estaba divagada. Ahora bien, amados hermanos, en poder ver la mano de Dios a su favor, cualquiera de nosotros nos quedamos impactados a ver las maravillas de Dios con este pueblo. Y Dios, siendo grande en amor y en misericordia, siempre trataba de alcanzar a este pueblo con su mano divina. Y vemos, amados hermanos, cuando Él los saca y pasan del Mar Rojo, llegan a un lugar llamado Refidim, y el pueblo acampa ahí en ese lugar. Pero nos dice la Escritura que no había agua para beber, y dice la palabra que Moisés sintió que el pueblo estaba a punto de apedrearlo, y él llega a los ojos de Dios y le dice: este pueblo a poco me apedrea, pero Dios en su gran amor y en su gran misericordia provee agua donde no hay, y el pueblo recibe esa agua de arriba. Y vemos cómo, a pesar de ver todas estas cosas, ese día se consideró como el día de prueba en las aguas de Rencía. Porque oiga esto, amados hermanos, dice la palabra que dijeron en su corazón: ¿está Jehová entre nosotros o no? Ese fue el gran pecado del pueblo. Y vemos cómo proseguimos adelante, y el pueblo recibiendo maná del cielo, pan de nobles, dice la Escritura, un pan que tenía un sabor a aceite fresca, tenían delicias, comida celestial. Pero a pesar de todo esto, nos dice la palabra en el 4º libro de la ley, en el libro de los Números, en su capítulo 11, que el pueblo empezó a decir: oh, cuánto ansiamos comer carne. Qué tristeza, teniendo el pan ahí en el desierto. Dijeron: nos acordamos del pescado que teníamos en Egipto, de balde, de los pepinos
de los melones, las cebollas y los ajos, y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná de nuestros ojos. ¡Qué tristeza! Y esto Dios lo oyó, llegó a los oídos de Dios. Pero Dios en su gran amor y en su gran misericordia provee carne para su pueblo. Es que Dios estaba atento, y lo que Dios quería hacer es atraer la mente de ellos hacia Él. Dios en su amor y en su misericordia seguía intentando, pero el pueblo no entendía. Estaba Moisés ahí luchando, intercediendo, pero ellos le habían declarado la guerra a Moisés, declarado la guerra a Dios, y se encerraron en sus deseos, se encerraron en sus deleites. Y es aquí donde vemos el peligro de una mente que divaga. Llegó hasta tal punto que nos dice la palabra que llegaron a Cades del Barnea, y el pueblo, cuando llegó el tiempo indicado de entrar a la tierra prometida, nos dice la palabra que este pueblo le llegó el miedo por el reporte desastroso. Y dijeron en su mente: designémonos un capitán y volvámonos hacia Egipto. Y llegó a tal grado que Dios ya no lo pudo soportar, y le dijo a Moisés: hazte a un lado y voy a hacer un pueblo nuevo de tu linaje. Pero Moisés lleno de amor dice: no lo hagas, porque van a decir en Egipto que nos sacaste solo para matarnos en el desierto. Pero Dios en su amor otra vez nuevamente los perdona, pero ejecuta un castigo severo y los condena a 40 años de peregrinaje. Y aquí es donde vemos, amados hermanos, lo que sucede cuando una mente divaga en el pasado, porque este pueblo había salido de la tierra de Egipto, pero vivían en el pasado, se acordaban de la comida, se acordaban de todo lo que tenían, pero se olvidaban de la esclavitud, se olvidaban de que eran oprimidos día y noche. Y es ahí donde la palabra nos exhorta a nosotros que no anhelemos las cosas del pasado. El que ha salido del mundo, que no anhele regresar, y el joven que ha nacido bajo un seno cristiano, que no anhele entrar, que su mente no divague, que su mente no lo traicione, que no busque lo que no ha perdido, porque Dios quiere que seamos, como le dijo al pueblo, un pueblo santo, un pueblo de sacerdotes, que no divaguemos tras cosas vanas, porque Él es nuestro Dios. Nosotros, el pueblo, ovejas de su prado. Y ese es el peligro de hoy en día. Pero, amados hermanos, nos dice el apóstol Pablo, estas cosas nos han quedado como ejemplo a nosotros que hemos alcanzado el fin de los siglos. Y, amados hermanos, es peligroso que estemos aquí en este lugar y divagando en otros pensamientos. La palabra del culto anterior nos dijo el mal uso de la tecnología, y es peligroso que ahorita, sentado aquí en este lugar, pensemos en quién me ha texteado, pensemos en qué ha pasado allá afuera, una mente que divaga. Pero eso no es lo que Dios quiere para nosotros. Él quiere, como dice el apóstol Pablo, no os conforméis a este siglo, sino ser transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios para vosotros. Nuestra mente ha sido renovada. ¿Y cómo ha sido renovada? Por el poder del Espíritu. ¿Y cómo la renovamos? Por la palabra, amados hermanos. Dios es poderoso, y Él nos ha dado las armas para que nuestra mente no se ocupe en cosas vanas. Este pueblo tenía todo que anhelar, tenía una tierra maravillosa que les esperaba, una tierra que no les iba a faltar nada, pero vivían en el pasado. ¿Y por qué el diablo ataca nuestra mente? Porque el diablo sabe que una mente que divaga es una mente derrotada, es una mente que no puede avanzar, está estancado ahí donde está. Y el diablo sabe que a bombardearnos con redes, con entretenimiento, nuestra mente se va a ir pudriendo poco a poco hasta que no podamos enfocar nuestra mente, hasta que ni podamos decir tema en este lugar, porque estamos llenos de tanta cosa del mundo. Pero no, que no divague
Es verdad, hay muchas situaciones que sirven para estorbar nuestra mente. Y ahora estamos en una era en la cual se le da prioridad a la salud mental. Y hay tantas situaciones que afligen a la juventud, que nos afligen a nosotros, que afligen a todo el pueblo: depresión, ansiedad, tantos problemas de la mente. ¿Y por qué es? Porque divaga, porque están cosas que no le convienen. Pero cuando una mente piensa cosas celestiales, ahí es cuando hay poder del Espíritu Santo, ahí es cuando hay poder de Dios, ahí es cuando Dios nos usa para su honra y para su gloria. Una mente reservada para Él, no así como este pueblo, que sabe que dijo el pueblo de Israel: ¿podrá Jehová disponer mesa en el desierto? ¡Qué tristeza! Pidiendo, dice la Biblia, comida a su gusto, así como nos sucede a nosotros. Pero eso no es lo que Dios quiere, sino que nuestra mente esté ocupada en su labor, que esté consagrada en su servicio. Nuestra mente es una arma poderosa cuando la usamos para el bien, cuando la usamos para avanzar a la obra de Dios aquí en la tierra. Y por eso es que el diablo la quiere atacar, pero en esta hora sea reprendido, porque nosotros, amados hermanos, nuestra mente le pertenece a Dios. Gloria a Dios. Y el pueblo tenía algo que anhelar. Como dijimos, tenían una tierra prometida para ir concluyendo. Tenían algo que les esperaba al fin de ese camino. Tenían algo que ver hacia el futuro. Y ahora nosotros, ¿qué tenemos? Aleluya. ¿Qué estamos anhelando? Una morada celestial, cielo nuevo y tierra nueva, donde los cuales mora la justicia. Eso es lo que Dios ha preparado para nosotros. Pensemos en eso mejor, en vez de llenar nuestra mente de cosas que no tienen provecho. Pero, amados hermanos, este pueblo tenía promesa, este pueblo tenía la mano de Dios a su lado. Y nosotros también tenemos la palabra viva que está llena de promesas para nosotros que hemos alcanzado este tiempo. Y, amados hermanos, anhele esto, lo que dice el apóstol Pablo: cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado. Aleluya. Para los que le aman. Y él dice: el hombre natural no lo entiende, porque son del Espíritu, pero nosotros tenemos la mente de Cristo. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Dios es poderoso para limpiar nuestra mente. Hasta aquí llego con mi tiempo. Dios les bendiga a todos. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios, amados hermanos, por ese mensaje que trajo nuestro hermano Jorge Luis. Así, amados hermanos, vamos a pasar a otro tiempo, que es el tiempo, amados hermanos, de la presentación de tema. En primer lugar, amados hermanos, tiene la iglesia de Abrengo Siloé con el tema los primeros cristianos y la iglesia actual. El segundo tema lo tiene Genser Adolescente con el tema una iglesia fundada en Cristo. Así que el tiempo de ellos no están entonces en el frente, dice mi hermano, los jóvenes. Sí, amados hermanos, que les vamos a hacer espera, que se formen allí, amados hermanos, para que estén listos, amados hermanos, para que den ese tema al Señor. Porque ese, amados hermanos, es el propósito con decir ese tema, de decirlo, amados hermanos, para agradar a Dios. No para agradar al hombre, amados hermanos, sino para agradar a aquel que dio su vida en aquella cruz del Calvario, amados hermanos. Aunque nosotros siendo desobedientes, pero Él permanece fiel. Así, hermanos, quedan ellos con cada uno de nosotros y nosotros los ponemos de pies para recibirlo. Gloria a Dios. Que Dios los bendiga a todos, hermanos, en esta hora. Damos toda la honra y toda la gloria a nuestro Dios, porque nos concede el privilegio de estar reunidos esta tarde en este lugar, amados hermanos, para poder adorar y exaltar el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. A eso nos hemos reunido esta tarde, aleluya. ¿Cuántos adoran al Señor? Le bendecimos y le exaltamos.
porque Él es digno de toda honra y de toda gloria y de toda adoración. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Vamos a hacer esto, amados hermanos, para honrar y bendecir el nombre del Señor, porque solamente Él es digno de que nosotros le adoremos y que nosotros glorifiquemos su nombre. Por eso nos presentamos a este lugar. Gloria al Señor. Estamos listos y cantamos al Señor para que la juventud pueda desfilar. En el año 28 la historia comenzó de un pueblo que obedece lo que Jesús mandó. Cuando Él subió a la cumbre del monte, ahí llamó 12 hombres escogidos a predicar, envió en una misma mente y un mismo parecer. Sigamos el ejemplo que Cristo nos dejó, ministros y ancianos y todos los hermanos que hicimos pacto eterno en la iglesia de Dios. Las puertas del infierno no han de prevalecer contra la delicada y bella adhesión, porque puede vincada la piedra de saber, el entendimiento y la revelación en una misma mente y un mismo parecer. Sigamos el ejemplo que Cristo nos dejó, ministros y ancianos y todos los hermanos que hicimos pacto eterno en la iglesia de Dios, llevando el evangelio. Fueron por la ciudad, por monte y collado, con esa comisión de echar fuera demonios, sanando enfermedad. Volvieron muy felices, cumplieron la misión en una misma mente y un mismo parecer. Gloria a Dios. El ejemplo que Cristo nos dejó, ministros y ancianos. Oh, gloria al nombre de Jesús. Que hicimos pacto eterno en la iglesia de Dios, en una misma mente y un mismo parecer. Sí, aleluya. Poderoso Cristo, aleluya. Ministros y ancianos y todos los hermanos que hicimos pacto eterno en la iglesia de Dios. Poderoso Jesús.
Iglesia del Dios Todopoderoso, reunida en esta hermosa tarde para la juventud, luminares de Cristo de la Iglesia del Siloé, ubicada en Brentwood, Nueva York, donde pastorea nuestro amado pastor Freddy Rubio. Nos es un grato privilegio dirigirnos a nosotros y les saludamos con un Dios les bendiga. En este día especial queremos presentar el tema titulado Los primeros cristianos en la iglesia actual, para honra de nuestro amado Padre, Hijo y Espíritu Santo, y la edificación de su amado pueblo aquí presente. Introducción. Antes de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo, Él dio instrucciones a sus 12 discípulos que predicaran el Evangelio por todo el mundo, con fe, pureza y con la autoridad que Él les otorgó. Y habiendo dado este mandato, Él les dijo: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, según Hechos 1:8. En ese mismo mandato Jesucristo les dijo que esperaran la promesa del Padre. Y más adelante vemos que cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos juntos, unánime. La Biblia nos dice que de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y esto fue dicho antes por el profeta Joel: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente, el cual él habrá llamado. Y habiendo recibido el Espíritu Santo, vemos cómo el Evangelio comienza a esparcirse por todo el mundo, respaldando Dios la gran comisión con grandes señales, maravillas y milagros, y gran demostración de su poder por medio de ese remanente. En la Biblia encontramos a apóstoles y santos mártires que dieron sus vidas por la causa de Cristo y que son señalados por su impacto extraordinario en el Evangelio y que fueron marcados en la historia hasta el día de hoy. En el libro de los Hechos, capítulo 2, versículos 46 y 47 nos dice: y perseverando unánime cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Este es uno de los puntos clave en el por qué la iglesia primitiva permanecía en el Evangelio bajo la unción del Espíritu Santo, porque en ella existía esa hermandad y unión que Jesucristo le mencionó desde el principio. Ese es uno de los puntos que carece la iglesia actual, y uno de los consejos que podemos ver se encuentra en 1 Corintios 1:10. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. Sigamos el ejemplo que la iglesia primitiva nos dejó, una vida santa y pura. Estos apóstoles se esmeraban por servir a Dios y por predicar el Evangelio por todas las ciudades. Esta buena trayectoria de los primeros cristianos. Amén. Gloria a Jesús. Una de las primeras obras que vemos en la Biblia, que es en Hechos capítulo 3, por el apóstol Pedro y Juan, cuando ellos subían al templo. El versículo 2 dice: y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien cada día ponía a la puerta del templo, que se llamaba Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban al templo. Amén. Amén. Más adelante podemos ser testigos de cómo el poder y el Espíritu de Dios estaba sobre Pedro cuando le dijo al cojo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy, en el nombre de Jesucristo Nazareno. Y habiendo dicho eso, el apóstol Pedro lo tomó de la mano derecha al cojo, y levantándolo se le continuaron los pies y tobillos, y sacándose puso en pie, y entró con ellos en el templo, andando y sacando la mano de Dios. Amén. La Biblia señala a uno de los 12 discípulos que fueron sumamente
sumamente importante a la historia de los primeros cristianos, y ese era el apóstol Pedro. Antes de ser apóstol de Jesucristo, era un pescador de mar de Galilea que dejó su casa para unirse y ser parte de los 12 apóstoles. Su dedicación es evidente al ver sus cartas. Escribiendo a los hermanos ya se ve muy evidente que él estaba totalmente entregado a Jesucristo. Primero de Pedro capítulo 1 versículos 6 a 7 dice: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, en el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada alabanza, gloria y honra sea manifestada en Jesucristo. Amén. El apóstol Pedro estaba consciente que para ser parte del cuerpo de Cristo era necesario llevar una vida santa por sobre lo que Dios pide. Con esto dicho, en el tiempo de la iglesia primitiva, ellos se esmeraban por llevar una vida en santidad, puesto que sabían que el pecado era rebelión contra Dios. Primera de Juan 3:4 nos dice: todo aquel que comete pecado infringe la ley, pues el pecado es infracción a la ley. Bajo la inspiración del Espíritu Santo y el temor de Dios, su anhelo era servir a Dios en marchas espirituales o llevar algo que Dios no toleraba. Ese mensaje es para la iglesia actual, que nos conduzcamos a la santidad y practicar la justicia diariamente. Amén. La primera carta del apóstol Pedro describe a nuestro Señor Jesucristo como la piedra viva, escogida y preciosa. Escribiendo esto a los hermanos, también les dice que se acerquen al puesto que por medio de él, según su gran misericordia, nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en el cielo para vosotros. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 3 y 4. Este fue el gran mensaje que Pedro les dio para que ellos lo practiquen. También el apóstol nos da una comparación en capítulo 2, versículo 2, donde dice: desead como un niño recién nacido, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Amén. Otra forma como el apóstol Pedro describe a Jesucristo como el Cordero de Dios, no lleva mancha ni contaminación. Un recordatorio que da a los hermanos de la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Era por esa sangre bendita que la iglesia primitiva y la iglesia actual han alcanzado la salvación y el evangelio. Primero de Pedro, capítulo 2, versículo 9 y 10 nos dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó, de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amén. Las enseñanzas del Evangelio no se ven claras desde antes y hasta el día de hoy, pero con el tiempo ha crecido un problema que ha dañado a muchos espiritualmente, que es la falsa doctrina, comenzando con algunos que se hacen llamar apóstoles y profetas, que han introducido una doctrina muy diferente de la que Jesús estableció. El apóstol Pedro nos advierte que esos llamados profetas y maestros crecen la verdad por su propia conveniencia. 2:1-3 nos dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como hay entre nosotros falsos maestros, que introducieron encubiertamente herejías de escrituras. Amén. Las exhortaciones que Pedro daba a la iglesia primitiva todavía están vivas en la iglesia de hoy, puesto que muchas congregaciones están careciendo muchas de estas exhortaciones que el apóstol nos daba. Uno de los consejos que él nos da se encuentra en 1 de Pedro capítulo 3, versículo 8 hasta 9, donde dice: finalmente, sed de todo mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuiste llamada para que heredéis su misión. Amén. Amén. Añadiendo a las exhortaciones, el apóstol Pedro nos da a entender en 1 de Pedro capítulo 3, versículo 10 al 12, donde nos menciona un salmo para recalcar lo siguiente: porque el que quiere amar la vida y el día bueno, prohíbe su lengua del mal y su boca de la engaño. Apártese del mal, hablar y bien, busque la paz y síguela, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, porque al Señor les acompaña y os hace el mal. Pedro nos da su explicación
todo un buen apóstol de Jesucristo, el ministerio de Pedro estaba llegando a un fin, puesto que en ese entonces hubo una persecución de cristianos y hasta el mismo apóstol Pedro lo menciona. Su legado fue impactante e inspirador al ver su tiempo dedicado en el Evangelio. La muerte del apóstol Pedro resultó de él fue crucificado cabeza abajo. Un pequeño vistazo que podemos encontrar relacionados antes de su muerte se encuentra en San Juan capítulo 21, versículo 18 al 19, cuando Jesús mismo le advirtió del futuro que le restaba. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías y ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará donde no quieras. Esto dijo dando a entender porque muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto, a nadie, sígueme. Durante el ministerio de los apóstoles, nos dice la Biblia que en aquellos días hubo murmuración entre los griegos contra los hebreos, porque no desatendían la distribución diaria. Mas buscad entre vosotros a 7 varones llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, para podernos a trabajar en la obra. Más adelante podemos ver a un varón llamado Esteban. Este hombre impactó el Evangelio, lleno del Espíritu Santo y lleno de fe, así como nosotros entre nosotros están 7 varones que puedan levantarse la obra de Jehová para hacer lo que Dios ha mandado hacer en esta tierra. Alabado sea tu nombre. Buscáis entre vosotros a 7 varones llenos del Espíritu Santo, de sabiduría y de fe. Más adelante podemos ver a un varón llamado Esteban, que este hombre impactó el Evangelio, fue un hombre de ejemplo. Este hombre que sufrió para rendir. Este hombre que sufrió por todo, pero aún no se rindió, porque miró al grande, miró al blanco, su mirada estaba hacia adelante para no ir a decir al blanco. Así nosotros tenemos que ser, seguir adelante para bendecir y honrar a nuestro Dios. Amén. En el tiempo del ministerio de Esteban, la Biblia nos escribe a Esteban como un gran siervo de Dios, lleno de gracia y poder, que hacía grandes prodigios y señales en medio de todo el pueblo. Pero al ver estas grandes señales, personas de la sinagoga estaban en contra de esto que llamaban el Evangelio. Hechos 6:9 de eso dice: entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban, pero no podía resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Después de estos acontecimientos, enfurecidos por el poder que estaba sobre ellos, sobornaron a unos para dar falsos testimonios y el resultado de la resto de Esteban. Llevándolo ante el concilio, otra vez pusieron testigos falsos para la llamada de Esteban, diciendo: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra el lugar santo y contra la ley. Oyendo esto, el concilio, fijando los ojos de Esteban, vio su rostro como el rostro de un ángel. Amén. Esteban fue acusado de blasfemar contra Dios y la apóstata de la iglesia. En consecuencia, demuestra que es hijo de Abraham y se valora a sí mismo como tal. Los pasos lentos con que avanzaba hacia su cumplimiento, la promesa hecha a Abraham, muestran claramente que tenía un significado espiritual y que la tierra aludida era celestial. Más adelante, Esteban, terminando su defensa, les decía: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Vosotros que escribisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Amén. Al terminar Esteban sus palabras ante el concilio, la Biblia dice que después de oír esas cosas, se endurecieron sus corazones y cumplían sus dientes contra él. Esteban ofreció 2 oraciones breves en sus momentos de angustia. Hechos 7:55 al 60 dice: pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto sus ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra
Gloria a Saulo de Dios. Tarso, siendo perseguidor de los cristianos, llevando a cabo la muerte del primer santo mártir Esteban, respirando una amenaza en contra de los cristianos, pero la iglesia sin cesar hacía oraciones a Dios. Mas Dios observaba todas las cosas que Saulo de Tarso hacía en contra de los cristianos. Hechos 8 del 1 al 3 nos dice: y Saulo consentía en su muerte. En aquellos días hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y Samaria, salvo los apóstoles y hombres piadosos que fueron a enterrar a Esteban, hicieron gran llanto sobre él. Saulo asolaba la iglesia y entraba casa por casa, arrastrando a hombres y mujeres y entregándolos en la cárcel. Amén. Hechos 9:2 dice: Saulo, respirando aún la amenaza de su muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y envió cartas para la Nueva de Damasco, a fin de que si algunos hombres y mujeres de este camino los trajese preso de Jerusalén. Mas vino el plan de Dios con Saulo de Tarso, y se puede concluir que algo extraordinario como Saulo se encontró con el Cristo de la gloria. Mas vino el plan de Saulo que alguien llega y una gloriosa voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Respondiéndole Saulo le dijo: ¿quién eres, Señor? Nuestro Señor le dijo: yo soy Jesús a quien te persigues. Y una cosa te da, cosas para el Amén. Amén. Después de haber dicho estas palabras del Señor Jesús, vemos más adelante que el Señor le da estas instrucciones a Saulo: levántate y entra a la ciudad y se te dirá lo que es hacer. Hechos capítulo 9, versículos 7 al 9 nos dice: y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyeron la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo, levantándose de la tierra, abriendo los ojos, no podía ver a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver ni comer ni beber. Estando en Damasco, vemos a Jesucristo que se le apareció a un discípulo en visión llamado Ananías, para que le pusiera manos sobre Saulo de Tarso y para que le cobrara vista. Amén. Al escuchar la orden que Ananías le dio a Jesús, al escuchar la orden que Jesucristo le dio a Ananías, entró en precaución y respondió Ananías a Jesús y dijo: Señor, he oído a muchos de este hombre cuántos males ha hecho cruzando de Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Mas Jesús le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia a los gentiles y a los reyes y a los hijos de Israel, porque yo le mostraré lo cuanto le es necesario padecer por mi nombre. El Señor Jesucristo tenía un plan grande con Saulo, que aún él no lo sabía, que este hombre iba a ser uno de los grandes apóstoles que existían en la historia del Evangelio, siendo llena de la autoridad del Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén. Al ver esta gran transformación, podemos observar de cómo Dios comenzó a glorificarse en Saulo a través de sus grandes predicaciones. Creciendo en el Evangelio, vemos a Saulo convertirse en el gran apóstol Pablo que nosotros conocemos. Sus enseñanzas y exhortaciones fueron tan impactantes y motivadoras hasta el día de hoy, escribiéndole cartas a diferentes iglesias que se aconsejaba bajo la inspiración del Espíritu Santo, que aún pide en la iglesia actual. Pero el gran problema que existe en las congregaciones de hoy es que no queremos aceptar lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias. En su primera carta a los romanos, en su capítulo 12, versículo 2, no os conforméis a este siglo, sino que transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que conforméis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Amén. Por medio de nuestra justificación fue por la cual los primeros cristianos alcanzaron la gracia de Dios, y también por la cual la iglesia actual ha alcanzado esa gloriosa salvación. Romanos 5, 8, 9 también dice: mas Dios mostró su amor para con nosotros, y que aún siendo pecadores Cristo murió por nosotros, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Amén. Cuando vemos la palabra que dice el apóstol Pablo, los primeros cristianos no tomaron el peso de pecado que se mantenían en santidad de esta manera, el Espíritu Santo siempre permanecía con ellos. Y eso es la gran problema que existe en la iglesia de hoy, que no se procura por mantener esa santidad y esa comunión. Y esa es la razón por la cual el Espíritu Santo está delante de la iglesia, porque poco a poco
parte primera de Corintios capítulo 6, 19, dice que vuestro cuerpo es un templo del Espíritu Santo, el cual en nosotros, el cual es de Dios y no. Amén. Ahora es el momento de la iglesia de hoy de santificarse, porque la palabra de Dios nos dice: sed santo porque yo soy santo, pues el que es de Dios vive con el Espíritu. Romanos capítulo 8, versículo 7 dice: por cuanto los que siguen la carne se inmundan contra Dios, porque necesitan la ley de Dios y tampoco pueden. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas nosotros no vivimos según la carne, sino según el Espíritu. Si es el Espíritu de Dios fuera en nosotros. Y si alguno tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si el Espíritu de Cristo está en nosotros, el cuerpo de carne está en nuestra causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Amén. Estaba en el tercer parte de Cristo, era el tercer proceso de transición de Pablo me está leyendo Romanos 6 y 13. Así también vosotros que estábamos en el pecado, pero yo para Dios que recibe el pecado es el cuerpo mortal que no por ustedes de licencias, y tampoco penséis sobre el pecado con impunidad, sino presentados a vosotros una ley como algunos de muerte, y vos tenemos la ley con justicia. Amén. Amén. Ese maravilloso Espíritu Santo que Jesucristo prometió a la iglesia. El apóstol Pablo, escribiéndole a los hermanos de Corinto, le dice que se dio evidente y cómo nosotros en los tiempos de Dios debemos de santificarnos en él. El apóstol Pablo nos amonesta en Corintios 7, 7 al 1 de ese día evidente y cómo nosotros, siendo templos de Dios, deberíamos de santificarnos en él. ¿Qué ha pasado con la iglesia actual? Pues muchos cristianos se han conformado en su propia manera de vivir, que ha llegado al extremo que se abraza con el pecado. Primera de Corintios 3, 16, 17 nos dice: no sabéis que sois templo de Dios y el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros santos. Es pues, viendo el ejemplo de estos primeros cristianos, dejaron en él, porque nosotros no podemos practicar la santidad de Dios. Ellos se esperaban para agradar a Dios, siendo estos apóstoles y santos mártires llenos del Espíritu Santo. Amén. Eso debe de ser el centro de nuestra vida, ya que el Espíritu de Dios impulsa nuestra vida en el mensaje que hizo Jesús. 5:9 ser pues imitadores de Dios, hijos amados, en gran amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Ofrenda y sacrificio a Dios en el dolor ferviente por la fornicación, en todo inmundicia o avaricia, ni aun sin nombre entre vosotros por la condenación. Y palabras deshonestas ni necesarias ni calorías como comen, sino que bien, acciones de gracia porque sabe de gracia. En el amor comunitario, o el mundo, o algo que se lleva a la indiferencia y el dueño de los pisos y de Dios. Amén. Hay unos pequeños que hablan ronco con ellos, ¿no? de ciudad, peligros de desierto, peligros de mar, peligros de pasos grandes. Vemos que el ministerio del apóstol Pablo se estaba llegando a un fin. Él escribió en valor en Timoteo. Él aconseja a Timoteo ya como el gran apóstol Pablo que vivió mucha experiencia. Timoteo 1, versículo 12 al 17 dice: tuve caso que me fortaleció Cristo del Señor, porque me tuvo por fe ponerme en el ministerio, habiendo yo antes sido aplazado perseguidor de moralidad. Más me recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia y incredulidad. Amén. Pero gracias al Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino a menos a los pecadores, en el cual empezó el primero, pero por eso fui recibido misericordia, para que Jesucristo nos hace en mí, el primero de todos su clemencia,
por ejemplo de lo que van a tener por vida eterna. Por tanto, Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea el honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. En la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, el termino de las últimas palabras se dice: te encargo delante de Dios y de Jesucristo que va a juzgar a los vivos y a los muertos, que reprende, repuye y exhorta con toda tu paciencia y doctrina, porque vendrá un día que no vamos a sufrir de la sana doctrina, sino que con el sol de los días se van a regresar los maestros a las fábulas. Pero sé sobrio en todo eso, soporta las aflicciones, haz obra evangelista, cumple tu ministerio, porque esta es la iglesia actual. Después de haber dicho esto, el apóstol Pablo menciona del gran martirio que pasaría por haber predicado de este evangelio. En 2 Timoteo, capítulo 4, versículos 6 y 8 dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me espera una corona de justicia, la cual me dará el Señor justo en aquel día, y no solo a mí, sino a todos aquellos que amen su venida. Pablo conscientemente habla de este reino eterno que nosotros como iglesia podemos heredar. Los primeros cristianos lucharon por esa corona, obedeciendo el mandato de Dios y la promesa del Espíritu Santo según las Escrituras. Amén. El último apóstol que la Biblia menciona es el gran apóstol Juan. Igual que los otros varones que fueron mencionados antes, las contribuciones de Juan fue un impacto extraordinario en el Evangelio de Jesucristo, ya que fue uno de los primeros cristianos que esparcieron el Evangelio de Jesucristo. Por eso nos dice la palabra del Señor en 1 de Juan 1 al 4, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos, tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó, lo que hemos visto y oído. Aleluya. Oh, gloria al Señor. Eso os anunciamos para que vosotros también tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo, aleluya, sea cumplido. Se puede ver que el Dios Todopoderoso se le manifestó al apóstol Juan, ya que su primera carta era doctrinal para la iglesia primitiva y es todavía para la iglesia actual. Pero la manifestación más grande que Dios le dio a Juan eran las visiones que él recibió estando en la isla de Patmos y escribiendo el libro que es conocido hoy como el Apocalipsis. Al ver cómo Juan recibió esta visión impactante, que parte de ella todavía no se ha cumplido, se puede concluir que el Espíritu Santo y la santidad moraba sobre el apóstol Juan, pues él sabía que Dios es santo y él que es miembro de Dios debe también de ser santo. Amén. Primera de Juan, capítulo 1, versos 5 al 10 nos dice: este es el mensaje que hemos oído de él, el mismo que nos anunciamos. Dios es luz y no hay tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en la luz como él está en la luz, y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Gloria al Señor. Pero si decimos que no tenemos pecado, los engañamos a nosotros mismos y no hablamos la verdad. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Amén. La iglesia actual se ha hecho conforme a los placeres de este mundo y se ha olvidado ciertamente el llamamiento que Cristo les hizo. Se olvidaron cuando Jesús les dijo: toma tu cruz y sígueme, y volvieron los placeres. Se olvidaron cuando Santiago les dijo: oh alma adúltera, no sabéis que la mitad del mundo es enemistad contra Dios. Cualquiera pues quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Si practicamos el pecado, nos espera la condenación.
pero si practicamos la justicia, nos espera la salvación gloriosa y vida eterna. Amén. Al ver la muerte de los apóstoles, Juan fue el único que murió pacíficamente. Basado en lo que está marcado en la historia, en el tiempo de la persecución, el apóstol fue mandado a recibir el martirio cuando fue hervido en un enorme caldero de aceite. Mas él milagrosamente fue librado de la muerte. Y fue allí donde se despreciaron a la isla de Patmos. Estando allí, escribió el libro de Apocalipsis. En el capítulo 1 y versículo 9, él escribiendo el libro de la revelación dijo: yo Juan vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Amén. Estaba en el Espíritu en el día del Señor, cuando detrás de mí escuché una voz que me decía: yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. Escribe un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: Efeso, Esmirna, Pérgamo, Telatía, Sardis, Filadelfia, Laodicea. Las 7 iglesias representan a la iglesia en general y sus diferentes etapas en la vida de la humanidad. Las investigaciones teológicas aseguran que estamos en la última etapa, la cual corresponde a la Odisea. Dicho esto, este mensaje es para nosotros. Yo conozco tus obras, no eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, ni tan siquiera eres tibio y no frío ni caliente. Te vomitaré de mi boca, porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, mas lo que tú no sabes, que tú eres desaventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. De mí te aconsejo que compres oro refinado en fuego para que seas rico y compres vestiduras blancas para vestirte, mas no reconozcas la vergüenza de tu desnudez. Unge tus ojos con colillo para que veas que yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé celoso y arrepiéntete. Amén. Conclusión. Con este tema queremos concluir que Dios es el mismo de ayer y de hoy y por todos los siglos. Como se había mencionado al principio de este tema, Jesucristo mismo dio instrucciones a sus 12 discípulos que predicaran el Evangelio por todo el mundo. También se puede observar cómo ellos se esmeraban y se esforzaban para poder agradar a Dios. Pero al ver los primeros cristianos y la iglesia actual hay una gran diferencia y algo que separa a los dos. ¿Será que Dios ha cambiado? Dios no ha cambiado, el cambio es en nosotros. Sin tener que remontarnos a la iglesia primitiva, solo hemos echado la mirada al pasado para ver la gran diferencia. Antes éramos más espirituales y ahora somos más carnales. Los cristianos recién convertidos predicaban el Evangelio a sus vecinos y amigos. Hoy se callan porque dicen que hay que respetar las creencias de todos, pero en muchas ocasiones es porque nos da vergüenza decir que somos cristianos. Antes los cultos por las tardes las iglesias estaban llenas. Hoy da pena, pues los pocos que se reúnen tienen una asistencia muy escasa. El mundo ofrece muchas opciones que llevan a la gente a apartarse de Dios. Antes la iglesia primitiva tenía todas las cosas en común y vivían en unidad y armonía. Hoy van más a lo suyo y se busca más la individualidad, el destacar por encima de los demás. El apóstol Pedro, Pablo y Juan eran hombres sencillos que no se consideraban por encima de ninguno. Hoy vemos líderes optando por el poder y viviendo como reyes. Antes el mensaje se centraba en predicar el Evangelio de arrepentimiento. Hoy el mensaje se ha suavizado mucho. La iglesia primitiva no hacía optación de riqueza, pero la iglesia de hoy predica el Evangelio de prosperidad y solo se basa en el dinero. Antes se predicaba el Evangelio de la salvación, pero los predicadores de hoy no centran a Cristo, sino se ponen ellos mismos como el espectáculo. Lastimosamente han convertido los templos en fuentes de hacer dinero y los altares en pasarelas de exhibición. Hoy poco se predica del infierno y de la ira de Dios que le espera a los que no creen. Muchos han abierto las puertas al liberalismo a fin de que la gente se sienta bien y se pueda decir con certeza que la iglesia actual es más tolerante al pecado, y una de las razones por la cual se ha suavizado el Evangelio es para traer más gente a la iglesia y los miembros que ya existen no se vayan de la iglesia. Han acomodado el Evangelio a pesar y sentir de la gente.
Se les ha olvidado que Dios no cambia y el Evangelio sigue siendo el mismo. No podemos cambiarlo conforme a nuestra conveniencia. Apocalipsis 22, 18 y 19 nos dice: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguna añadiera estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en el libro. Y si alguno quitara de las palabras de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en el libro. Pues nosotros esperamos la ayuda de Dios, estar firmes en la fe, orando mucho, porque esta fue una de las cosas que practicaba la iglesia primitiva, y también creciendo en el conocimiento de su palabra y su voluntad, para poner en práctica lo que Dios nos enseñó, para cuando Cristo venga nos encuentre haciendo su voluntad. Es necesario purificarnos y santificarnos cada día, porque así como Dios es santo, la iglesia debe ser santa, porque Cristo está, ser santo, porque yo soy santo. El apóstol Pablo, escribiendo a Éfeso, le dijo: Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, y habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Amén. De esta manera concluimos esperando que Dios primeramente haya sido muy honrado, porque toda la gloria es de Él, para Él. Y también todas las palabras de reflexión en este tema los haya dedicado a vosotros, mis hermanas y mis hermanos. La juventud se despide con un Dios les bendiga. Mis palabras sirvientes de Abraham, porque para siempre hablaré de corazón. Arraigo yo tengo, seguro en lo que estoy, este fundamento, yo sé que al cielo voy. Este fundamento nadie lo borrará, mis obras que pase no lo derribarán. La piedra de esquina, el mismo Cristo es. Este es el fundamento que habla en Efesios 2. En este hay ministros y apóstoles de Dios que siguen al Cordero, lo quiera van en pos. En este doctrina, remedio para el mal. Hay vasos de oro y plata, también hay de metal. Este fundamento nadie lo borrará. Mis obras que pasen no lo derribarán. La piedra de esquina, el mismo Cristo es. Este es el fundamento que habla en Efesios 2, el que solo lidiare no se coronará, sino
En esta iglesia reina solo la santidad, este fundamento nadie lo borrará. Mis obras que pasen no lo derribarán. La piedra destina el mismo Cristo es. Este es el fundamento que habla en Efesios 2. Amada iglesia del Señor, que Jehová Dios les bendiga. Es para los adolescentes de la iglesia de Hempstead, Templo Ebenezer, donde pastorea nuestro amado y apreciado pastor Adán Ferrufino. Un grato privilegio poder presentar este maravilloso tema, el cual hemos titulado Una iglesia fundada en Cristo, esperando que sea de bendición y edificación para todos los oyentes. Y la juventud les saluda con un gloria a Dios. Introducción. Al traer un tema de esta índole es con los siguientes propósitos. Primero, queremos analizar y conocer cuál es la iglesia verdadera de Cristo. Y segundo, deseamos autoexaminarnos para conocer si somos parte de esta iglesia. A través de este tema estaremos analizando cuál es el fundamento de esta iglesia, cuál es su edificio, su misión, su mensaje, su guía espiritual y su morada eterna. Para conocer esta iglesia debemos primeramente analizar cuál es su fundamento. Un fundamento es la base principal de todo edificio en los diseños de Dios, o el propósito de edificar una iglesia poderosa en esta tierra, a la cual su fundamento lo vino a establecer Jesucristo, su Hijo amado. En tiempos antes de la venida del Mesías regía la ley que fue enviada por Dios a través de Moisés, la cual también sirvió como tutor de los bienes venideros. Hebreos capítulo 10 versículo 1 nos empieza diciendo: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nos declara que la ley fue la antesala del fundamento que Cristo vendría a establecer, y así cumpliendo toda la palabra de Dios que los profetas recibieron acerca de este maravilloso acontecimiento. Una de estas profecías se encuentra en Isaías capítulo 61, versículo 1 al 2, la cual también se vino a cumplir en el Evangelio de Lucas capítulo 4, versículo 17 al 21. Y se leyó el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los oprimidos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de toda la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta maravillosa escritura delante de vosotros. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Mateo capítulo 5, versículo 17. A través de su ministerio, Jesús predicó su mensaje de salvación y enseñó a la gente acerca de una vida que agrade a Dios. Jesús nos enseñó acerca de la oración constante. Mateo capítulo 26, versículo 40 al 42 nos dice: vino luego a sus discípulos y los halló dormindo, y dijo a Pedro: así que no habéis podido velar conmigo una hora, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase su voluntad. Así también enseñó sobre la paz que proviene de Dios. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Juan capítulo 14, versículo 27. Y así también enseñó el amor verdadero que se refleja a través del perdón y la misericordia.
Juan capítulo 13, versículos 34 y 35 lo afirma diciendo: un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieras amor los unos con los otros. Estas, entre muchas más enseñanzas que Cristo predicó, fueron y son la base principal para el crecimiento de una iglesia fundada en Cristo. Y por último, Jesús consumó su ministerio al morir en la cruz del Calvario. Lucas capítulo 23, versículos 44 y 46 nos termina diciendo: cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra, y el sol se oscureció, y el velo eterno se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Después de esto dio inicio al ministerio de los apóstoles, quienes esparcieron el evangelio de Jesús y comenzaron a edificar la iglesia fundada en Cristo. Amén. Y mis hermanos y mis hermanas, con el desarrollo de este tema. La boca más alta, Salmo 61, 1 a 2 nos dice: oye, oh Dios, a mi oración atiende, desde el cabo de la tierra clamaré a ti, cuando mi corazón desmayare. Llévame a la roca más alta que yo, porque tú has sido mi refugio y torre fuerte delante del enemigo. El rey David nos va a conocer, que él había llegado a la cima de su riqueza y poderío aún había alguien sobre él, y solo ese ser podía refugiarlo de su lucha y darle estabilidad en su vida. David necesitaba a alguien más alto de sabiduría divina, más alto de perfecta obediencia y más alto en poderío. Ahora entendemos que Cristo había sido aquella que necesitaba a David, como lo confirma Pablo en Filipenses 2, 9 al 10. Dice: por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, y en el nombre de Jesús se doble toda la rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Amén. Cristo, la principal piedra de la fundamento. Para poder conocer la iglesia verdadera, primero tenemos que conocer el fundamento correcto. Efesios 2 nos dice: edificados sobre la base de los apóstoles, siendo la principal piedra de la Amén. La roca de salvación. La iglesia fundada en la roca que es Cristo de salvación. Muchas personas piensan que fuera de la roca pueden obtener la salvación, pero están muy equivocados. La palabra de Dios es muy clara cuando nos dice en Salmo 18:30. Porque ¿quién es Dios si no solo Jehová? ¿Y qué es lo que hay fuera de nuestro Dios? Hermanos, es ministerio que como iglesia anunciamos al mundo que va a ser la unidad de la salvación. Está en la roca que es Cristo Jesús. Hechos 4:12. Y en ningún otro hay salvación, que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Amén. La roca de refugio. Cristo es la roca que nosotros podemos volver a refugiarnos, porque como jóvenes tenemos que desmayar en los caminos del Señor, y cuando llegue la prueba buscamos ayuda en los amigos. Cuando deberíamos llegar a la presencia de Dios, recibe como nos dice en Salmo 71, 1 al 3. En ti, oh Jehová, me he refugiado, no sea yo rechazado jamás. Socórreme y líbreme en tu justicia. Inclina tu oído y sálvame. Sé para mí una roca de refugio donde recurra yo continuamente. Tú has dado mandamientos para salvarme, porque tú eres mi roca y mi fortaleza. Amén. La piedra desechada por los hombres. Pedro conforta al pueblo conocido de sacerdotes y gobernantes por haber despreciado la piedra más importante. Estos gobernantes del concilio de Jerusalén refutaron los mensajes de Jesús y se oponían a las predicaciones de los apóstoles, queriendo fundar una iglesia diferente. Pero esta piedra reprobada que no ha quedado olvidada, sino que Pedro declara en Hechos 4:11. Esta es Jesús, la piedra reprobada por nosotros los edificadores y que ha venido a ser cabeza de ángulo. Jesús es el fundamento de la iglesia verdadera y la piedra más preciada por nosotros. Amén. La roca de agua viva. Cristo representado
llamado como la roca de agua viva, nos declara que todo el que tome de esa agua tendrá vida eterna. Esto nos da a entender su firmeza y la fuente que nos purifica, es decir, la palabra de Dios. En 1 Corintios capítulo 10, versículo 2 al 4 nos dice: y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron del mismo alimento espiritual, y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que les seguía, y la roca era Cristo. Amén. Trajeron el evangelio con poder. ¿Por qué los apóstoles trajeron el evangelio? La respuesta es porque nuestro Señor Jesucristo nos ha nombrado a vivir dignos del evangelio, con sus labios predicados y con su testimonio dando a conocer la obra maravillosa de la regeneración, siendo luz en este mundo de la oscuridad. Hechos 13, 47 al 49 dice: ¿Por qué me has mandado, Señor? Te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas salvación hasta el último de la tierra. Tiene lo que sea el último de la tierra. Los gentiles oyeron eso y regocijaban y glorificaban el nombre del Señor, y creyendo que todos los que ordenaban vivían en la vida eterna. Amén. Un fundamento débil. El fracaso de todo ser humano en la vida espiritual depende del fundamento que tiene. El hombre que camina sin Dios, camina sin una base firme en su vida y pronto cae. Así también un cristiano que no está cumpliendo la palabra de Dios se encuentra débil espiritualmente y es candidato a tropezar y a caer. Mateo capítulo 7, versículo 26 a 27 dice: pero cualquiera que me oye esta palabra y no la practica, le compraré a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Descendió la lluvia, vino el río, soplaron viento y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Como cristianos estamos comandados a cumplir la palabra, el fundamento y preceptos establecidos por Cristo para que nuestro edificio no sea destruido jamás. Amén. Un fundamento firme es estar estable, seguro o fijo. Cuando un creyente está firme en la palabra de Dios, no hay nada que lo desvíe o lo mueva del camino correcto. Antes que vengan pruebas, dificultades y se levante el enemigo contra la iglesia, nosotros permaneceremos firmes. Trabajaremos sobre el fundamento que es Cristo. En Mateo 7, 24 y 25 lo afirma diciendo: cualquiera pues que oye esta palabra y las hace, lo comparé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y vinieron golpearon contra aquella casa, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Amén. ¿Qué edifica? ¿Qué estamos edificando como cristianos? Como el cuerpo de Cristo que somos, estamos llamados a ser edificados para nuestra salvación, para que la morada de Dios, que es nuestro cuerpo, sea edificada en Él, y el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, llegue a la estatura de Cristo, al varón perfecto. 1 Corintios 14, 26 dice: ¿qué pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Háganse todo para edificación. Amén. Un edificio inestable sobre el fundamento firme. Cuando hablamos de un edificio inestable, nos referimos a la clase de material que cada uno está edificado. Y si está usando un material perecedero que puede hacer una falsa doctrina o simplemente siguiendo a las corrientes del mundo o los deseos de la carne, vendrá el día de la prueba y el fuego se encargará de examinar cada una de nuestras obras. Y si son en justicia y en santidad, la obra permanecerá, pero si no, el fuego la destruirá. Primera de Corintios 3, 12 y 15 nos dice: si alguno se edificar
preciosas, madera, o heno, o hojarasca. Si la obra de alguien se quemare, si alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien el mismo será salvo, aunque así como por fuego. Amén. Un edificio firme sobre el fundamento firme. Si Cristo es el fundamento y es firme, y la iglesia del edificio es igualmente firme, al tal grado que ni las puertas del infierno podrán prevalecer en contra de ella. Nosotros somos los edificadores, individualmente edificamos nuestra vida espiritual para formar parte del edificio. ¿Qué es la iglesia si nos dedicamos en la doctrina de Cristo? No hay fuego que nos destruya, ni vendaval que nos derriba. En 1 Corintios capítulo 3, versículo 13-14 dice: la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarar, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciera la obra de alguno que sobre el edificó, le será compensa. Amén. Dice Dios, en el libro encontramos que muchos decían que eran de Pablo y otros de Apolo. Algunos decían que eran de ser preciosos de Cristo, pero lo que ellos no entendían era que en Dios somos un edificio mandados a trabajar unidos, no para pasar en iras ni contiendas. 1 Corintios 3:9, porque nosotros somos colaboradores de Dios, vosotros sois la raza de Dios. Edificio de Dios. Aquí nos explica Pablo que el pueblo de Dios es un edificio, y este edificio que somos nosotros desde Dios. Porque somos nosotros como pueblo cristiano a trabajar juntos para la edificación de una iglesia santa y pura para Dios. Amén. Templo santo para el Señor. El apóstol Pablo nos enseña a través de las escrituras que nosotros somos el templo del Señor, el Espíritu Santo se glorifica y por lo tanto tienen que estar santificados porque Él es santo. 1 Corintios capítulo 3, versículos 16 a 17. No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno destruirá el templo de Dios, Dios destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo Él. Por lo demás, hermanos míos, cada día debemos santificarnos para el Señor, obedeciendo su palabra, porque somos una morada santa para Él. Efesios capítulo 2, versículo 21 nos dice, en que todo edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo del Señor. Amén. Piedras vivas en la casa espiritual. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. 1 Pedro 2:5. Como piedras vivas en Cristo Jesús, debemos trabajar con la gracia o el don que Dios nos ha dado para la edificación de su iglesia. El apóstol Pablo le menciona a la iglesia de Éfeso los ministerios que Dios ha repartido a sus ministros para que hagamos su obra. Efesios capítulo 4, versículo 11 al 12 dice: y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Amén. Enviados a cumplir una misión, habiendo los apóstoles recibido el Espíritu Santo, no había fuerza contra él que lo podía detener. Jesús, antes de ascender, se aseguró que su iglesia tuviera las armas necesarias para pelear. Solo resta el deseo y la motivación para cumplir sus mandatos. Teniendo, por ejemplo, los apóstoles que realizaron un arduo trabajo para expandir el Evangelio de Cristo. Hechos capítulo 1, versículo 8 al 9 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho esas cosas, viéndolo ellos fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Amén. Quiere ellos entender que nosotros como iglesia no estamos por nuestro medio, sino por medio de la fuerza de Dios. Muchos creen tener la capacidad suficiente de vencer solo, pero es ahí cuando fracasa y perece.
Hay que recordar que cuando ya no podemos, tenemos que acudir al Espíritu Santo, pues Él está atento a nuestras peticiones. Efesios 3, 14 y 16 dice: por esta causa doblo mi rodilla delante del Padre, nuestro Señor Jesucristo, de quien lleva el nombre toda la familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, en el ser fortalecido con poder, en el nombre interior, por su Espíritu. Amén. Desprobaba la apostasía. Los apóstoles predicaron un testimonio firme por medio de lo que ellos habían visto y oído, luchando por destruir a toda doctrina fuera de la que Cristo estableció. Mantenerse firme en lo que hemos creído denota una verdadera conversión al Evangelio, y que nuestra fe está en Dios y no podrá ser removida por la apostasía que pretende desviarnos de las enseñanzas de Dios. En Gálatas 1, 6 a 9, Pablo nos afirma del Evangelio verdadero diciendo: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado de que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un Evangelio diferente. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el Evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro Evangelio del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes lo hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Amén. La iglesia crecía sobre el fundamento de Cristo. Hechos 9:31. Desde entonces, las iglesias tenían pan por todo Judea, Galilea y Samaria, y era edificado sobre el nombre del Señor, y se acrecentaban fortalecidos en el Espíritu Santo. El fundamento de Cristo no era la cultura de la iglesia, ni más de amor, unidad y paz, sino creada por el Espíritu Santo. El fundamento o las ordenanzas de Dios son para su propio crecimiento, para nuestro desarrollo espiritual, para que nos alimentemos, nos guardemos, nos crezcamos. Aprendamos de la iglesia primitiva. Cada cristiano creció sobre el fundamento de Cristo. De la misma manera, debemos preguntarnos: ¿cuál es nuestro crecimiento? ¿Cuál es nuestro alimento? ¿Estamos en el fundamento de Cristo? Dios quiere que su palabra nos una a los alimentos para tener el crecimiento sana para el Señor. Amén. La esperanza de un consolador para la iglesia. La iglesia primitiva está dispuesta a obedecer a Dios, guardar sus mandamientos y predicar el Evangelio. Mas en todas estas cosas defendía aflicciones y tribulaciones que pedía adquirir de alma, y no era peligroso que con las afrentas en el Evangelio prefiriera detestar al mundo. Mas Cristo les dio la esperanza viva para recibir consolación y frente de las tribulaciones. Jesús nos anuncia de ese gran consolador. Juan 14, 16 a 17. Y yo rogaré a Padre y nos dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, a cual ninguno lo puede recibir, porque no lo ve ni le conoce, pero vosotros lo conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Amén. El Espíritu Santo y en la gracia espiritual. Un edificio sin reglas sobre nosotros, es un edificio vacío e inútil. Así somos nosotros cuando no estamos llenos del Espíritu Santo. De manera pues que santificándonos en el pasado, ya nos empeñemos para glorificar a Dios en el Espíritu. Efesios 2 dice: en quien vosotros también sois juntamente edificados para morar de Dios en el Espíritu. Es necesario que
celo tiene su propio valor y respeto, pero existe un maravilloso celo que no es dado por los hombres. Este es el celo del Espíritu Santo que nos identifica en este mundo como hijos de Dios, y todo aquel que es hijo de Dios tiene el celo del Espíritu Santo. Cuando somos sellados con este celo, tenemos potestad sobre todas las cosas. Efesios 1, 13, 14. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, por estas alas de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para su gloria. Amén. El Espíritu Santo nos llena del poder. Por medio de la palabra de Dios podemos entender que el poder del Espíritu Santo no es un poder cualquiera. Es un poder que hace grandes milagros y prodigios. Y desafortunadamente es algo que muchos han querido comprar con el dinero y han fallado. Muchos desean tener ese poder sobrenatural y ser superhéroes, y hacen lo imposible para conseguirlo y han fracasado y seguirán fracasando. Porque este poder del Espíritu Santo no es algo hereditario o algo que se compra con el dinero, sino un poder que viene del cielo. Este poder no proviene del hombre, sino del mismo Dios interno. Un poder que nos da la facultad de desatar toda ligadura, destruir fortalezas, abrir cerrojos y por último destruir todas las artimañas de Satanás. Según Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Amén. Él es quien guía a la iglesia. Cristo es la verdad y el Espíritu Santo fue enviado por él. Es decir, que el Espíritu Santo nos guiará únicamente en la presencia de Dios hasta alcanzar la plenitud de su propósito, hasta morar en él. Es el Espíritu Santo que nos ayuda a caminar en santidad en medio de un mundo pecaminoso, pues su misión es presentar una iglesia sin manchas ni arrugas ante Dios. Pues el Espíritu Santo es un Dios santo y verdadero. Juan capítulo 16, versículo 13 nos expresa diciendo: pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él os guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará por todo lo que oyere y os hará saber todo lo que ha de mí. Amén. Ejemplo del amor. La iglesia primitiva era uno de los mayores ejemplos del amor. Ellos tenían todas las cosas en común tal como Cristo les había enseñado. Pues Cristo dijo: este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros. El apóstol Pedro recalca a los hermanos que Cristo también nos da la vida y debemos amar el amor conforme a como Cristo nos enseñó. Primero de Pedro capítulo 1, versículo 22 y 23 está el amor restante que se mueve en el Dios y cielo. También he purificado vuestras manos por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal, no fingido, amados unos a otros con la reverencia del corazón puro, siendo reconocidos, no dulcemente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Es columna que sostiene la verdad. Esto te decimos que tengo la esperanza de mi propia verdad, para que si tal no sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios viviente con un baluarte de la verdad. 1 Timoteo
ancianas a sí mismas señas, de su porte, no condenadoras, no esclavas de vino, maestros de bien que enseñan a sus mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, casas, cuidadosas, casas buenas, sujetas a su marido, para que la palabra de Cristo sea blasfemada. Exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes. Ejemplo de palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Amén. Sufre por la causa de Cristo. En estos tiempos queremos vivir un evangelio suave que nos permita hacer lo mismo que el mundo hace. No queremos sufrir por la causa de Cristo. Vivimos afanados en cosas que son perecederas de este mundo. Pero maravilloso es que Jesús dijo: si alguno quiere vivir en pos de mí, tómese y crucifícame. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros, nosotros también debemos tener el mismo pensamiento, pues quien ha sufrido en la carne venció el pecado. Es por eso que nos dice 1 Corintios capítulo 1 versículos 5 al 7, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en nosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Conclusión. Al haber traído un tema de esta naturaleza, nuestro deseo y propósito ha sido que entendamos claramente en quién estamos fundados. Es muy triste y lamentable ver en estos últimos días a muchos que han despreciado y siguen despreciando el verdadero fundamento establecido por Dios, aún después de recibir el Espíritu Santo y ver con nuestros propios ojos las bendiciones de Jehová. Pues aunque no merecemos de las bendiciones de Dios, Él en su bendita mano sigue bendiciendo. Según Efesios capítulo 1, versículo 3 al 4, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió delante de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Qué dicha de nosotros tenemos un Dios tan bueno y misericordioso, que nos llena de su Espíritu Santo. Pues cada día nosotros cometemos pecados y de todo ello Él nos ha perdonado. Por eso nos dice Efesios capítulo 2, versículos 4 a 5. Pero Dios, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Es lamentable decirlo, pero muchos saben esto y siguen haciendo el mismo pecado, sin buscar la manera de cambiar. Y se nos olvida que nosotros somos templo de Dios, en donde vive su presencia. Así que hermanos, luchemos firme en este fundamento para un día poder recibir la corona de la vida. No estamos luchando solos, tenemos a Dios que no pierde batalla. Apocalipsis capítulo 2, versículo 10 y Apocalipsis capítulo 21, versículos 5 al 7 nos comienza diciendo: no temas en nada de lo que va a aparecer. He aquí el diablo será alguno de vosotros en la cárcel para que sea probado y tendréis tribulación por 3 días. Ser fiel hasta la muerte y yo traeré la corona de la vida. De que estaba sentado en el trono dijo: he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y él me dijo: escribe, porque esta palabra son fieles y verdaderas. Y me dijo: esto está, yo soy el alfa y omega, el principio y el fin. La que tuviera sed, yo le daré gratuitamente el agua de la fuente, de la vida. Y me dijo: esto está. Amén. Al que venciere le dará todas las cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Así hermanos, hemos presentado este maravilloso tema, esperando que siempre sigamos permaneciendo en el verdadero fundamento de Dios, y la juventud obedeciendo. Les pedimos por un amén. Mis palabras siguientes porque para siempre hablaré de corazón. Algo yo tengo, seguro que estoy en este fundamento. Yo sé que al cielo este fundamento, Daniel.
piedra de esquina, el mismo Cristo es. Este es el fundamento que hará enriqueció dos. En este hay ministros y apóstoles de Dios que siguen al Cordero, doquiera van en pos. En este hay doctrina, remedio para el mal. Hay vasos de oro y plata, también hay de metal. Este fundamento nadie lo borrará, mis obras que pasen no los derribará. La piedra de esquina, el mismo Cristo es. Este es el fundamento que habla en Efesios 2. El que solo lidiare no se coronará, sino el que lidiare en legitimidad. No admite ganancias en deshonestidad. En esta iglesia reina solo la santidad. Este fundamento nadie lo borrará. Mis obras que pasen no lo derribará. La piedra de esquina, el mismo Cristo es. Este es el fundamento que habla en Efesios 2. El Espíritu Santo, Él es nuestro pastor. Nosotros te amamos su verdad. Él es el gran obispo de la congregación. Llegaremos hasta la resurrección. Este fundamento nadie lo borrará. Mis obras que pasen no lo derribarán. La piedra de esquina, el mismo Cristo es. Este es el fundamento que hará Efesios 2. Damos gracias a Dios, amados hermanos, por esa participación de los temas. Dios puede bendecir a los jóvenes que han participado. Felicitarlos, amados hermanos, por eso.